les bendiga, buenas noches. Bueno, vamos a estar haciendo un repaso sobre santificación, que es una de las doctrinas de la iglesia, la segunda unidad que estamos dando. Y bueno, hoy en estas 3 lecciones que hemos dado anteriormente, vamos a hacer un breve repaso. ¿tá? Y en la parte de la lección número 8, o sea, la santificación en el Nuevo Testamento, fue la que quedó un poquito cosas para decir. Así que vamos a estar haciendo un breve repaso de la lección 6 y la 7 y luego más bien en la 8. Pero vayamos al Señor en oración, orando al Señor para que nos dirija en esta enseñanza, así sea un repaso, pero para refrescar la memoria. Amén. Damos gracias al Señor porque aún haciendo mucho frío, que hay que cuidarse, bueno, tenemos este medio virtual por el cual podemos transmitir la clase también. Así que ahí en sus hogares, donde van a estar conectados después y pueden pausar cuando tengan que buscar en la Biblia o anotar y bueno, y después seguir también con la lección. Vamos a orar al Señor. Padre amado, Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos diste y gracias también por este medio por el cual podemos transmitir la clase, Señor amado, Padre, para la Escuela de Obreros sobre la santificación. Por eso, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en este tema tan importante como es la santidad en nuestras vidas. Gracias te damos por todo y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor amado, de los alumnos y alumnas, Señor amado, de esta Escuela de Obreros, que pueda ser de bendición este estudio para ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces habíamos visto en la lección número 6 que el Espíritu Santo y la santificación, que es el agente activo, el Espíritu Santo, en justamente en la santidad del creyente. Y que los símbolos de purificación que, con los que se representaba al Espíritu Santo era el agua y el fuego. Ahora, ¿por qué Espíritu Santo? Porque reconocían lo importante que es el Espíritu Santo para la santificación del mundo, no solamente del creyente, sino del mundo. Y la definición de santificación que habíamos visto era que es el proceso por medio del cual Dios está limpiando nuestro mundo y sus habitantes. Así que recordemos siempre que no es solamente para nosotros el alcance de la obra de Dios, no solamente para los creyentes, sino para todo el mundo. Y bueno, como sabemos bien, la misión del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado y limpiar al creyente por medio de la sangre de Jesucristo cuando nace de nuevo. Además, hacer también realidad en la vida del creyente el pronunciamiento legal de justicia que Dios ha hecho y llenar de poder al creyente para que ayude en el proceso de santificación a otros, como proclamando el evangelio a los incrédulos y edificar a los creyentes. O sea, siempre tenemos que ocuparnos de nuestros hermanos y de aquellos que no conocen al Señor. En conclusión, la santificación es una continuación de lo que ha comenzado en la regeneración. Es la aplicación por parte del Espíritu Santo a la vida del creyente de la obra hecha por Jesucristo. Esto ustedes lo tienen en la lección número 6. Y después veremos cómo la santificación se fue haciendo el concepto de santidad en la iglesia, en la historia de la iglesia. Los primeros seguidores de Jesús esperaban que Jesús regresara en cualquier momento e insistían en la salvación y el evangelismo. Ahora, surgieron problemas en la iglesia, como hemos visto allí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que justamente Pablo les habla sobre la venida del Señor.
la venida del Señor, porque, claro, habían tergiversado un poco la venida del Señor. Algunos decían que ya se había producido y que, bueno, tantas cosas, y Pablo les tuvo que hablar de vuelta, escribir de vuelta. Y los creyentes no llevaban una vida santa, y los judaizantes querían obedecer la ley mosaica. Por eso había mucha división. Además, la iglesia primitiva recién se estaba formando. Pero también más adelante, en la historia de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, enseñaba al tener a Jesús dentro de uno, que el tener a Jesús dentro de uno producía una renovación moral. Luego, Agustín tuvo una influencia notable en la Iglesia Católica, y le dio gran importancia a los sacramentos en el proceso de la santificación. Y Tomás de Aquino enseñó que la Iglesia podía borrar los pecados veniales por el sacramento de la comunión y los pecados mortales con la penitencia. Miren cómo se va tergiversando el sentido de la santidad. Y también luego los dirigentes de la... tenemos también los dirigentes de la Reforma, ¿sí? Que la santificación es la obra del Espíritu, primero por medio de la palabra y de manera secundaria por medio de los sacramentos. Ahí ya estaban dando importancia a la palabra en el tiempo de la Reforma, o sea, por el 1500 más o menos. Y luego los pietistas y metodistas decían que el Espíritu Santo realizaba la obra por medio del amor, la entrega y la obediencia del creyente a Cristo, junto a un anhelo por la santidad práctica y una lucha por alcanzar la perfección. Insistían en una relación espiritual individual más que los sacramentos. Que los católicos daban más importancia a los sacramentos, a los rituales. Y los luteranos ya daban importancia a la predicación de la palabra. Juan Wesley, el fundador del metodismo, decía que los que carecían de vitalidad espiritual habían sido salvos, pero no santificados. Entonces, insistía en la espiritualidad personal. Pero hoy vemos que esa insistencia, miren el cuidado que tenemos que tener, algo muy importante, como conclusión. La insistencia del bautismo del Espíritu Santo y los dones sobrenaturales del Espíritu, está bien que haya una preocupación, pero no se puede descuidar la santificación, que, como sabemos muy bien, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hay algo primordial que tenemos que tener en cuenta: la santidad en nuestras vidas. Entonces, cuando advierte, sed santos porque yo soy santo, ya en Levítico ya siempre se exigió la santidad del pueblo de Dios. Muy bien, pasamos a la lección 7, la santificación en el Antiguo Testamento. Habíamos visto aquellas palabras, Kadosh o Kadash, que quiere decir santo, conlleva la idea básica de separación o alejamiento del uso ordinario con el fin de ser consagrado a Dios y a su servicio. Y también hemos visto que la santidad es la característica fundamental de Dios. Lo esencial de Dios es la santidad. Por eso en Isaías decía: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso es muy importante. Lo que más resalta de Dios es la santidad. Y justamente el Espíritu Santo. No hay otro calificativo mejor que el de santo. Vemos esto en Levítico 11:44 y en 1 Pedro 1:15 y 16. Así que la santidad es central en su esencia más íntima, la cual es diferente a todo cuanto Él ha creado, además de hallarse separada de todo pecado y maldad. Muy bien.
Entonces después vemos que Dios comunica esa idea en el Antiguo Testamento de diversas formas. Bueno, hemos visto acá, seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. Consagrar diversas cosas, ¿ah? Éxodo 19:6. También habla de un sacerdocio santo, Éxodo 29:1, 1 Samuel 7:1. Y también con vestiduras santas, Éxodo 28 del 2 al 4 y 29:29 de Éxodo. También un tabernáculo o templo santo, Éxodo 29:31 y Levítico 26:24. También ciertos días santos, Éxodo 16:23, Levítico 23:32, Jeremías 17 del 21 al 27. Y agua santa para limpiar a las personas impuras. Números 5:17. Esto ustedes lo tienen todo ahí en las hojas que yo les di, pero solamente para un breve repaso. Luego vimos los ritos de purificación, que están más bien en Levítico y Números, y luego también habla de el agua de una fuente o cisterna, las aguas vivas, bajo tierra, que siempre era considerada limpia. Y también después vemos que Jesús es quien provee purificación ilimitada para todo tipo de pecado e impureza. Y la aplicación espiritual justamente es que por medio del poder santificador de su espíritu, Él sigue deseando purificar a quienes se desprenden de su pecado. Ahora, si no están dispuestos a abandonarlo, deberán ser destruidos junto con su pecado de la misma manera, o sea, por el fuego. Luego está también la promesa profética que los profetas miraban hacia un tiempo en el futuro en que Dios limpiaría a toda la humanidad y al mundo en que ella vive. Y hemos visto también que en Ezequiel 36, del 25 al 27 y el 29, habla de la restauración futura de Jerusalén. Y en Zacarías 14, 4 y 8, Jerusalén y las naciones. Así que Jesús lo que quería que supieran era que ese poderoso río de agua viva, purificadora, era el Espíritu de Dios. Por eso en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es una referencia a la poderosa obra de santificación que haría el Espíritu en medio del pueblo de Dios en los últimos días. Así que aquí ya queda la lección 6 y la 7. Ahora vayamos a la 8, que por falta de tiempo no habíamos podido desarrollarla bien. Pero bueno, justamente para los que no estuvieron, ya van a tener las 3 clases juntas. Ahora vamos a ver la santificación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que también habíamos visto los términos griegos para la santificación, que eso solamente para saber, ¿no? Que en griego es agiazo, y en hebreo kadash o kadosh. A veces se van a escuchar esas palabras. Y quiere decir hacer santo, apartar, purificar, dedicar o consagrar, además de tratar como santo. Por eso siempre que se pregunta, ¿qué es ser santo? Bueno, es estar apartado de la maldad. Es lo primero que se nos viene a la mente. O purificar, como leí acá, dedicar o consagrar. Y también casarizo, o tajer, quiere decir hacer limpio o purificar. O sea, casarizo en hebreo y tajer quiere decir hacer limpio o purificar, en el sentido ceremonial como en lo moral. Y en el Nuevo Testamento el uso de los términos se centra más bien
Ahora es algo muy importante, en la purificación espiritual, ¿tá? Y en el nuevo pacto. Así que se usa mucho el término agios, o sea, santo, se usa como adjetivo para describir a Dios, a su espíritu y también a Jerusalén. Ahora, en el plural, ¿tá? Esto solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, que es con respecto al pueblo de Dios, a los santos, ¿tá? Los primeros cristianos comprendían su propia cualidad distintiva, que Dios los había hecho santos, ¿tá? Es muy importante el concepto, que ellos lo tenían bien claro. Y después vimos las dos teologías sobre la santificación. Esto ya lo paso un poco, porque era lo que las diferentes sectas del judaísmo tenían sobre el concepto de santidad. Los fariseos, esto lo dimos también. Y bueno, vamos al cumplimiento de la profecía, que habla que la santificación del mundo se produce a nivel individual. Cada persona ha de escoger entre aceptar la soberanía de Dios o rechazarlo, ¿tá? Entonces siempre cuando presentamos el Evangelio, la persona tiene ese derecho, por decirlo así, o tiene esa opción, o el libre albedrío, que Dios respeta, ¿tá? O acepta la soberanía de Dios y su reinado, o lo rechaza. Hay solo dos opciones, ¿tá? Pero si no abandonan su pecado, en el futuro deberán ser purificados por medio del fuego, que eso va a ser doloroso, destructor y de larga duración. O sea, el infierno, el lago de fuego, o sea, la muerte segunda. Eso lo encontramos en Isaías 66, 24, Mateo 23, 33, Mateo 25, 30, 41 y 46, versículos 41 y 46. Y en Apocalipsis, por supuesto, capítulo 20, versículos 14 y 15. Así que, aunque nunca se han purificado, el fuego eterno garantiza que la creación de Dios no será perturbada nunca más por la inmundicia de los incrédulos, los que andan en impureza, en inmundicia, fuera de la santidad. Entonces ellos ya no podrán perturbar a la creación de Dios. Así que, en resumen, Dios ha decidido que va a santificar al mundo. Es la decisión de Dios. Lo va a hacer por medio del agua, o como fue en los tiempos de Noé, o por medio del fuego. En Mateo 3, 11 y 12, si no me equivoco, a ver, voy a leer acá, es Juan el Bautista el que dice en Mateo, acá, a ver, Mateo 3, sí, es él mismo que dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que el propio Juan el Bautista ya está hablando de la purificación, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren qué tremendo, ¿no? Así que los cristianos deciden ser santificados por el Espíritu, un proceso que exige la cooperación continua de cada uno de ellos. O sea que para ser santificados por el Espíritu tenemos que poner nuestra parte, cooperar continuamente para que ese proceso se haga realidad en nuestra vida. Primero Juan 3.3 y Apocalipsis 22.11, que habla allí también: el que es santo, santifíquese todavía.
Más allá que dice el que es inmundo, sea inmundo todavía. A ver, acá, voy a poner de vuelta, 22:11, son las advertencias, ¿no? Dice, sí, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero dice también, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, siempre estar continuamente. Muy bien, ahora hay 4 etapas en el proceso de la santificación, como hemos visto, que primero convencer al mundo, esa es la tarea de del Espíritu Santo, ¿no? Convencer al mundo, purificar al creyente, realizar la justicia en el creyente, y dar poder al creyente. Eso hace el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo trae a las personas a una relación de pacto con Dios. Así que convencer del pecado, dar testimonio de Cristo y confirmar la palabra de Dios. Eso hace que la persona llegue al arrepentimiento. Lo que el primer cambio, la primera entrega del incrédulo tiene que ser hacia el arrepentimiento. Entonces, la salvación ahí comienza. Cuando la persona se da cuenta que actuó mal y que es culpable delante de Dios. Por eso siempre tenemos que recalcar al pecador. Actuó mal, sin saberlo, pero actuó mal delante de Dios y es culpable delante de Dios. Por eso necesita el perdón de sus pecados. Así que es el Espíritu Santo el que convence. El Espíritu Santo no necesita nuestro convencimiento con respecto al pecador. Nosotros llevamos la palabra, hacemos esa tarea de llevar el Evangelio, pero no somos los que convertimos o convencemos. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, el pecado de no creer en el Hijo de Dios. O sea, eso los pone como culpables delante de Dios, a los incrédulos. De justicia, que ella es posible y deseable a través de Jesucristo. Y de juicio, de que los que no hagan caso de esa invitación tendrán que enfrentarse al juicio divino. Por eso el Espíritu Santo hace esa tarea en el incrédulo. Los convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que también es posible resistirse a ese intento del Espíritu cuando lo rechazan. Por eso cuando Esteban hablaba allí en el capítulo 7 de Hechos, les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Miren qué tremendo, ¿no? Puede haber un rechazo abierto. Por eso la persona opta por aceptar o rechazar. Pero algunos deliberadamente lo rechazan la palabra, ¿no? Esos son los que Pablo llama los réprobos. Tienen la conciencia cauterizada. Y luego está la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuir al demonio, a Satanás, la obra que hace el Espíritu Santo. Cuando le dijeron a Jesús, demonio tiene, por el príncipe de Belcebú echa fuera los demonios. Entonces ahí estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. O sea, es dar a Satanás el mérito de hacer la obra que el Espíritu Santo hizo. Eso es tremendamente peligroso, porque esa es la blasfemia, el pecado imperdonable. Atribuir al demonio o a Satanás la obra del Espíritu Santo. Así que
Si el espíritu se retira, ya no hay posibilidad de arrepentimiento ni de perdón. ¿Por qué? Porque no hay sentido de culpa, no hay convicción. Entonces, el Espíritu Santo ya no puede hacer la obra porque se lo rechaza abierta y deliberadamente. Ese es el peligro, ¿tá?, que corre el incrédulo, ¿tá? Y los cristianos lo que pueden hacer es dar testimonio a los no convertidos anunciando la verdad del Evangelio. Esa es nuestra parte, ¿tá? Dar testimonio a los no convertidos anunciando la verdad del Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Y la promesa de Dios es que cuando no sepamos qué decir, o yo no sé cómo hablar a los incrédulos, bueno, el Espíritu Santo nos va a guiar en cuanto a qué decir. Y para una respuesta se necesita la actuación del Espíritu Santo, que confirma la palabra de Dios con señales y prodigios sobrenaturales que acompañan su proclamación. Así que cuando llevemos la palabra, pidamos: Señor, cuando yo vaya a orar por alguien, yo quiero tu respaldo para que la señal de sanidad se produzca, la señal de liberación se realice. Entonces no solamente yo le predique la palabra, sino que las señales puedan seguir a los que creen, como dice tu palabra, y yo creo. Entonces yo quiero que la palabra vaya acompañada de poder. Amén. No para hacerme ver ni nada, sino para darte gloria, para que puedan ver que el evangelio que se predica es un evangelio de poder. ¿Ah? Muy bien, la segunda etapa es purificar al creyente. Es la segunda etapa de la santificación por el Espíritu. ¿Ah? Siempre por el Espíritu. Entonces esa es la conversión. ¿Ah? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Así que la idea principal, ¿ah?, el medio por el cual Dios escogió es la fe de la persona en las promesas de Dios. Es necesario que la persona tenga fe, ¿ah? Y 1 Corintios 6:11 habla de la conversión, o sea, es la experiencia instantánea. Y en el momento de la conversión, la persona nace de nuevo, nace del Espíritu, ¿tá? El nacer de nuevo por el Espíritu, ¿tá? Y en la conversión, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo, ¿tá? Somos lavados, santificados y justificados. También el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu de vida nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Y somos nuevas criaturas en Dios. Así que esa es la tarea del Espíritu Santo en la conversión. ¿Ah? En la conversión. Así que es la diferencia con un no cristiano. Esa es la diferencia con un no cristiano. ¿Tá? El cristiano le ha permitido a Dios que lo santifique. ¿Tá? Ahora el incrédulo no permite que Dios obre en su vida. Así que el cristiano no es alguien perfecto. ¿Tá? Por eso siempre, eso sí decimos, nadie es perfecto. Vamos camino a la perfección. ¿Tá? El cristiano se ha arrepentido del pecado y se ha sometido al poder purificador del Espíritu de Dios. ¿Ah? Esa es la diferencia del cristiano con el incrédulo. Luego tenemos que el Espíritu Santo realiza la justicia, ¿tá?, la justicia en el creyente. ¿Tá? El aumento en la sumisión del creyente produce una cooperación y la intimidad mayores con el Espíritu, ¿tá? Lo que lo capacita para hacer una obra aún mayor en la persona después de la conversión. Por eso el creyente se somete, ¿tá?, se somete a la obra
del Espíritu, coopera, coopera y tiene intimidad mayor con el Espíritu Santo. Entonces, ahí el Espíritu Santo, miren, santifica continuamente al creyente con respecto al pecado. Libra cada vez más al creyente de las realidades del pecado, o sea, ayuda a evitarlo. Y usa a los creyentes para que ayuden en la obra de santificación. Así que, primero, el creyente nunca podrá decir con verdad que está libre de pecado. Esto vamos a estar, esta lucha continua hasta que dejemos este cuerpo. Somos culpables, por ejemplo, como le decía en la última clase, de pecados de omisión. O sea, no amamos o adoramos a Dios lo suficiente. Cometemos pecados de vez en cuando. Por eso necesitamos de la sangre de Jesucristo que nos purifica continuamente de todo pecado. Por eso siempre tenemos, cuando pecamos, bueno, apelamos a la sangre de Jesucristo que nos sigue limpiando de todo pecado. Esto es para que aquellos que piensan que, bueno, ya Dios me perdonó mis pecados cuando yo vine a Él la primera vez y ahora, bueno, Dios me perdona. No. Continuamente hemos de ir a la presencia de Dios para que la sangre de Jesucristo que está a nuestro alcance, nos perdone, nos limpie de todo pecado. Así que el río de agua viva, o sea, el Espíritu, limpia nuestra pecaminosidad momento tras momento. Y de esta manera, el creyente es santo delante de Dios. Por eso hemos de andar en santidad y pureza. Ahora, los beneficios de la santificación es que somos libres de condenación y de culpa. Tenemos acceso continuo al Padre. En Efesios 2:18. Adoramos en espíritu y en verdad. Allí lo que dijo Jesús a la samaritana. Y tenemos al Espíritu como las arras, o sea, como la garantía de nuestra futura herencia en el Señor. Efesios 1:4 y 5:5. Y también con respecto a que somos libres cada vez más de las realidades del pecado, bueno, el Espíritu nos abre la palabra de Dios, recordándonos con frecuencia lo que ha dicho Jesús en su palabra, en Juan 14:26. Y el Espíritu es hace un proceso continuo que durará todo el tiempo que el creyente esté sobre la tierra. Es un proceso continuo. Siempre el Espíritu Santo va a estar en el creyente, con el creyente, sobre el creyente, porque es un proceso que dura todo el tiempo. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y bueno, acá como dice, usa a los creyentes para que ayuden en la obra de santificación, porque también el interés del Espíritu Santo es que los creyentes ayuden a la santificación de otros. Entonces, como dice la palabra, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso está en todo sentido, en todas las áreas. Y por último, dar poder al creyente. Esperemos el bautismo del Espíritu Santo para tener el poder de testificar. La señal es hablar en lengua. Por eso allí en Hechos 1:8 Jesús les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es muy importante el bautismo en el Espíritu Santo. La señal es hablar en lenguas. Pero ¿para qué es ese poder? Para ser testigos. Cuando testifiquemos con poder. Y no sean solamente palabras, sino que podamos apelar al respaldo del Espíritu Santo para hacer su obra. Así que la santificación universal estaba a disposición de todos. Incluía la conversión.
Así que hay que esperar que Dios confirme su palabra con señales y prodigios. ¿Ah? Siempre pedir respaldo al Señor. Señor, lo que yo voy a hablar a este incrédulo, pecador, no creyente, ¿ya? Señor, respáldame con señales y prodigios. ¿Ya? Yo quiero tener dones espirituales, porque eso contribuye a la edificación de los santos, de mis hermanos también. ¿Ya? Yo quiero ser alguien que ayude en la edificación de la iglesia. ¿Ya? Entonces, el Espíritu edifica a los santos para un ministerio eficaz. ¿Ah? De otra forma, por medio de su ministerio de intercesión. O sea, el Espíritu Santo está para interceder hasta en nuestras oraciones, porque dice allí en Romanos 8, del 8, 26 y 27. A ver, vamos a leer acá, para no solamente estar dando los versículos. Romanos 8, 26 y 27, cuando dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que nos hemos apartado del pecado y no practicamos el pecado. Y si pecamos, enseguida ir a la presencia de Dios, pedir perdón y que el Señor nos ayude. Justamente que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Así que el bautismo en el Espíritu Santo, atento a esto, no es una segunda obra instantánea de la gracia llamada santificación. ¿Ah? El bautismo en el Espíritu Santo no es una condición para la salvación. Porque alguien dice, yo soy bautizado, yo hablo en lenguas, soy bautizado en el Espíritu, yo hablo en lenguas. Pero no es una condición para la salvación. Porque no podemos descansarnos en esto o decir, aquel hermano habla en lenguas, ora por los demonios y son las personas liberadas. Eso no garantiza la salvación. ¿Ah? No es una categoría especial. Ellos hablan en lengua, yo no. Están en otra categoría. No es una categoría especial en el reino de Dios. ¿Ah? El aumento de intimidad con el Espíritu y el rendirse a nuestros impulsos significa que Él tiene mayor cooperación en su obra de santificación. Ahí sí. Nosotros tenemos que aumentar nuestra intimidad con el Espíritu Santo y rendirnos a sus impulsos, ¿no? Entonces, ahí significa que Él tiene mayor cooperación de nosotros en su obra de santificación, liberándonos para que tengamos mayor eficacia en el ministerio. Así que el Espíritu Santo terminará la obra en nosotros cuando venga Jesucristo. Pero por mientras, purificarnos. ¿Ah? Así como hacemos nuestro aseo personal, ¿ah? Cuando nos limpiamos de la suciedad o hasta de la transpiración que tenemos día a día, bueno, también en la parte espiritual tenemos que buscar la pureza. Y termino acá con 1 Juan 3:2-3, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hemos visto acá la santificación en el Nuevo Testamento, que es la que se refiere también a nosotros, porque desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Entonces, debemos de buscar la santidad.
¿tá? La santidad. Siempre que nos sintamos sucios, bueno, Señor, límpiame, purifícame, santifícame, ayúdame en este proceso de la santificación para tener comunión contigo. Muy bien, entonces este ha sido un breve repaso, ¿tá? Ustedes ya lo tienen, pero la lección 6, 7 y 8 para que ustedes la tengan presente. Si alguien no tiene alguna de las lecciones, me avisa para que pueda tener presente este estudio que es fundamental. Muy bien. En la próxima clase conmigo empezaremos con tiempos finales, ¿ah? Tiempos futuros. Es la unidad número 3, ¿ah? La unidad número 3 que ustedes tienen ahí en el programa, ¿ah? Tiempos finales vamos a estar dando también. Por eso es muy importante haber dado la salvación, la santificación y los tiempos finales. Amén. Que Dios les bendiga y bueno, hacemos una oración entregando todo esto a nuestro Señor. Padre amado, Dios bendito, Dios de poder, te damos gracias, Señor, por poder transmitir por este medio esta doctrina tan importante, esa enseñanza tan importante sobre la santificación. Que sea de provecho para todos aquellos que se conectan y escuchan, Señor amado, porque hemos de buscar la santidad, sin la cual nadie puede tener comunión contigo. Por eso te damos gracias, Señor amado, por ese poder que tú nos das de el que es santo, santifíquese todavía. Gracias te damos, Padre, y bendice a cada alumno, Señor amado, y gracias, Señor, porque refrescamos nuestro entendimiento con esta lección también, Señor amado, que atañe a todos nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga ricamente y que sea de provecho este repaso, ¿tá? De esta lección, estas 3 lecciones sobre la santificación. Dios les bendiga.